Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefetea Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con los autores del programa SEA para profundizar más en esta obra, y ellos son pues Laura Celma, que es psicóloga clínica y escolar con una amplia experiencia en el ámbito de la intervención psicológica y también es neuropsicóloga y profesora de psicología en la Universidad de Zaragoza. Y por otro lado tenemos a César Rodríguez, doctor en psicología, máster en neurociencia, experto en educación y con experiencia en docencia universitaria. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final pues aquellas que sean más significativas para que las puedan responder directamente Laura y César. Y también tenemos un hashtag activo en las redes sociales que es #webinartea por si queréis compartir vuestros comentarios. Así que empezamos con César. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, bienvenidos. Muchas gracias, antes de nada, a TEA Ediciones por invitarnos a Laura y a mí a contar un poquito nuestro programa, que nos hace mucha ilusión, pues bueno, sobre todo pues, con la idea de que lo use el mayor número de gente posible en diferentes campos. Nosotros siempre, desde el principio, lo diseñamos pensando en que sea algo práctico, en que sea algo interesante, en que sea algo útil y bueno, pues nos encanta que nos invitéis para poder así contarlo. Entonces, bueno, un poquito por empezar a explicar en qué consiste nuestro programa, nosotros hablamos del programa SEA, programa de habilidades sociales, emocionales y de atención plena para jóvenes, de ahí pues las letras, ¿no? El SEA de sociales, el E de emocionales y atención plena o mindfulness, que lo utilizamos como sinónimos para el diseño de las diferentes actividades que realizamos, ¿no? Este programa surge como en el marco de nuestras prácticas del máster en profesorado. Aquí en España nosotros somos, tanto Laura como yo somos psicólogos, y para trabajar como psicólogos escolares en escuelas públicas de nuestro país, pues tenemos que hacer una formación habilitante. Bueno, pues en esa formación habilitante, pues Laura y yo nos conocemos, aunque estudiamos la carrera en la misma ciudad, pero no nos conocíamos así tanto. Y ahí pues empezamos pues, a trabajar juntos y a ver cómo podemos implementar esto que nos gusta, que vemos que tiene mucha utilidad, que tiene mucho sentido práctico, como lo es desarrollar habilidades sociales y emocionales en jóvenes, adolescentes y preadolescentes de nuestra ciudad, de Zaragoza. Eh, y bueno, pues en ese marco inicio las prácticas en un instituto de un barrio de Zaragoza, y el orientador educativo de ese instituto pues me comentó: oye, César, pues es muy interesante esto de las habilidades sociales y emocionales, porque tenemos un grupito de chavales y de chicos y chicas de primero de la ESO, segundo de la ESO, pues eso, con muchos problemas de conducta, con muchas dificultades para relacionarse de una manera sana, pues bueno, muy nerviosos, también, pues bueno, sobre todo muy incapaces de regular la impulsividad en ciertos momentos, algo agresivos también en la comunicación. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a ver si esto que estamos aprendiendo y que ya sabemos por nuestra formación que tiene un sentido útil para desarrollar competencias sociales y emocionales, pues se puede implementar y se puede hacer, ¿no? Y obtenemos unos resultados positivos. Bien, en ese proceso yo estoy haciendo la tesis doctoral y pienso, bueno, pues ¿por qué no? Este programa práctico lo vamos a evaluar, vamos a ver su utilidad, vamos a ver qué resultados alcanza, vamos a mejorarlo lo más posible, y esos resultados, junto con otros que recojo en la investigación, pues son los que luego dan pues el marco a mi tesis doctoral. Y por eso en la foto de la izquierda podéis ver la Universidad de Zaragoza, que es una universidad que tanto Laura como yo hemos sido docentes, y bueno, que también tiene sentido en este programa.
A la hora de diseñarlo, César, dime añado, Laura. ¿no? Por añadir un poco la parte, si te parece, de por qué nos Sí, juntamos, ¿no? En sí, esa formación de orientación educativa. Bueno, pues yo estaba dedicada a nivel profesional a la práctica clínica y a la vez pues estaba también haciendo la formación con César en orientación educativa. Entonces, pues cuando César también no me comenta esta idea, nosotros, bueno, pues también miramos lo que hay, lo que existe, ¿no? Y no nos acaba pues de convencer en cuanto a, a la fiabilidad, a la validez, ¿no? A cómo están, cómo se presentan las actividades. Y bueno, y desde esa práctica clínica mía, pues hay, ¿no? Y César en su marco teórico, pues es conforme vamos elaborando, ¿no? Hacemos ese tándem entre los dos para elaborar un programa que los dos, bueno, pues queríamos hacer, ¿no? Sobre todo por aportar y porque tuviera, buscando, ¿no? Que realmente tuviéramos unos resultados positivos, que nos costó nuestro tiempo también y esfuerzo. que nos costó, que nos costó. De hecho, precisamente eso yo creo que es uno de las claves, creemos, del éxito sobre todo en el diseño del programa, que se diseña desde dos perspectivas diferentes, desde la aplicación teórica, desde la teoría para aplicarlo a la práctica, como desde lo que se sabe que funciona desde la práctica para ir mejorando y para ir haciendo actividades pues dinámicas, interesantes bueno, y útiles, sobre todo, gracias a Laura, sobre todo también, claro que sí. En ese proceso de ir diseñando el programa, nosotros lo que hacemos es diseñar una serie de actividades que vamos aplicando y vamos estudiando y vamos viendo cómo van funcionando con esos grupos de primero de la ESO en una cosa que le llamamos estudio piloto. Eh, pero antes de eso, para diseñarlas, sí que es verdad que tenemos muy en cuenta el concepto de inteligencia emocional, ¿vale? O de habilidades socioemocionales. Nosotros sabemos muy brevemente que el concepto de inteligencia, pues bueno, tiene que ver con esa inteligencia fluida, esa inteligencia cristalizada de la que siempre se habla, o incluso el concepto de CI, que son conceptos que se sitúan en la base de lo que después se define como inteligencia emocional. Eh, También, por ejemplo, con autores como Peter Salovey o Mayer, que hablan pues, de la inteligencia emocional como la habilidad para percibir emociones, para generar emociones que facilitan el pensamiento y para comprender cómo estas emociones nos permiten funcionar bien en sociedad. Por otro lado, Varón, lo que dice es que no deberíamos hablar tanto de inteligencia emocional, sino de habilidades socioemocionales, de competencias, de cómo esas competencias se pueden entrenar y tienen un sentido real y práctico para adaptarte a tu contexto. Entonces, en un contexto adolescente tan variable, tan diferente, si lo comparamos con su niñez y tan demandante muchas veces, pues es interesante que haya autores que digan que se puede trabajar esas competencias emocionales, ¿no? Y hablen de habilidades socioemocionales. En base a estos autores y en base a autores más actuales, sobre todo en nuestro país también, como Salovey, Mayer, Caruso, eh, se diseña el programa pensando y teniendo en cuenta que la inteligencia emocional puede entenderse como esa habilidad para percibir emociones propias y ajenas, comprenderlas, regularlas y utilizarlas, ¿no? Bien. Esto es la base teórica en la que nosotros fundamentamos nuestro programa. ¿Por qué he querido ser explícito con esa base teórica? Porque fijaos que TEA Ediciones disponen de dos pruebas, una de ellas el MESQUIT o MSCI, que precisamente toma como modelo el modelo de cuatro ramas de Salovey y Mayer para evaluar competencias emocionales y la prueba de Varón. Hago mención a ello también porque precisamente nosotros son dos de las pruebas que utilizamos para valorar y para evaluar si nuestro programa obtiene buenos resultados, ¿no? Que así es y ante los buenos resultados es que nos animamos a proponer a TEA bueno, pues que lo publiquemos juntos. Entonces, nosotros, partiendo de ese modelo teórico, decimos, vamos a diseñar actividades que mejoren la atención hacia las emociones y la comprensión de las mismas, la regulación, cómo saber manejarlas, sobre todo en momentos de mucho estrés o en momentos de mucha carga social, que es típicos de la adolescencia, y a cómo esas emociones ya reguladas las sabes expresar de una manera pues más adaptada al contexto y de una manera más adecuada. En principio la idea es que
estas habilidades que nosotros les demos les lleven a ellos pues, a encontrarse mejor consigo mismo y a tener mejores relaciones, unas relaciones más sanas con iguales y con adultos, ¿vale? Esto se publica en mi tesis doctoral, ahí está. Si os apetece leerla, seréis junto con mi abuela y mi madre las terceras personas en leerla al completo. Pero más allá de eso, bueno, pues ahí están todos los datos teóricos. Y sí que es importante, sí que quería destacar el hecho de cómo nosotros, cuando fuimos aplicando el programa, lo fuimos aplicando directamente, tanto Laura como yo, con los chicos y chicas de primero de la ESO de este instituto, y además lo fueron aplicando también pues, los tutores de los diferentes grupos que voluntariamente quisieron hacerlo. Además de eso, contamos también con un grupo control. La idea era que viéramos no solo si el programa tenía una utilidad real y si mejoraba todas estas competencias socioemocionales que queríamos mejorar, sino también si había diferencias cuando lo aplicábamos expertos externos, por así llamarlos, que éramos Laura y yo, los tutores, o también, pues bueno, con el grupo control para hacer los estudios, el análisis estadístico. En Aquí ese una cosa, proceso, César, sí, una Laura. cosita, César, ¿no? Que cuando lo aplican los tutores, lo que trabajamos mucho es la explicación de las actividades, ¿no? Es decir, cada actividad tiene unas instrucciones, incluso de lo que pueden decir y cómo decirlo, que eso también, ¿no? Porque bueno, entendemos que los tutores no tienen por qué tener un conocimiento, ¿no? En inteligencia emocional o en relación a las emociones o su regulación. Entonces, hay pequeños textos en los que ponemos un ejemplo de lo que pueden decir, ¿no? Incluso cómo responder en ciertas formas, ¿no? De, bueno, pues las emociones, ¿no? Lo típico de no son ni buenas ni malas, ¿no? Entonces, todo esto está escrito para también que el profesor, el tutor, gane seguridad, gane confianza, no vea que tiene que hablar de un tema que no conoce. Entonces, bueno, pues todo está con instrucciones, bueno, pues cada actividad tiene sus puntos, ¿no? Pues el punto 1 de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué puede decir, punto 2, ¿no? Y todo está bastante explicado, que también los profesores, ¿no? Lo que tuvimos en la investigación, la devolución de ellos, es que eso les ayudó y que estaba bien explicado, ¿no? Para realizar las actividades. Claro, hemos querido ser lo más estructurados posibles, con la idea de que cualquier profesor, muchas veces como orientadores, tanto Laura como yo nos encontramos pues que los profesores pues con motivación, algunos más, otros menos, pero al final siempre existe el profesor o la profesora que te dicen, ay, pero yo no sé si voy a ser capaz. Bueno, pues la idea es que sea es que de hecho así lo hemos hecho, que esté lo más estructurado posible, explicándolo todo al detalle e incluso, como dice Laura, poniendo observaciones sobre cómo aplicar o qué trucos se pueden tener en cuenta en las diferentes actividades de las sesiones, con la idea de que sea pues eso, Lo recomendamos, ¿no? También, que parece una tontería, incluso también a un momento dado ponemos hasta silencio, ¿no? O espera sí, a que da tiempo a que respondan los alumnos, ¿no? En alguna actividad de reflexión. O sea, yo creo que llegamos a veces a ese detalle, ¿no? También porque nosotros en la práctica lo aplicamos. Entonces sí, consideramos que, bueno, que puede ayudar, ¿no? Ese tipo de cosas. sí, así es. En ese diseño, además también queriendo escuchar a los docentes y a los aplicadores, pues generamos un par de cuestionarios, que son cuestionarios que también utilizamos para ver si el programa pues, rinde, entre otras pruebas, y estos cuestionarios, esos cuestionarios de seguimiento y de evaluación final, también están disponibles en el programa en sí, al final del todo, y entonces, pues en esos pequeños cuestionarios, que como una página a modo de ejemplo, pues preguntamos las diferentes actividades si consideran que, bueno, pues que los alumnos han trabajado individualmente, a qué nivel lo han hecho, en grupo que lo han hecho, a qué nivel lo han hecho, porque todas estas sesiones, luego lo dirá Laura, pero tienen diferentes estrategias individuales, grupales, juegos de rol, bueno, y queremos ver cómo esas diferentes subpartes de la sesión van funcionando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos una hojita de seguimiento que viene muy bien, que nos da mucha información y que en su momento, cuando lo estábamos diseñando, nos ayudó mucho a mejorar el programa. Y luego también tenemos una hoja de evaluación final bueno, pues que siempre sirve
para que esos aplicadores te den un feedback, te devuelvan el feedback sobre cómo ven que esas sesiones han ido avanzando, ¿vale? Bien. En ese marco de diseño de las diferentes, tanto teórico como práctico, como el interés que nosotros teníamos en hacer actividades muy explícitas y muy diseñadas de una manera muy clara, pues acabamos dando forma a estas 17 actividades, a estas 18, porque la última es doble, que lo que hacen es trabajar la atención plena o el mindfulness en 10 minutos iniciales en la mitad de estas sesiones, ¿vale? Entonces, la idea es que los primeros 10 minutitos se haga alguna actividad que mejore ciertas competencias de atención plena, que ahora vemos cómo, ahora vemos cuáles, y pues luego después se continúa con el resto del tiempo, más o menos las actividades están diseñadas para una hora, aunque se pueden alargar alguna más, pero bueno, en principio para una hora. Luego pues se van trabajando pues esos otros aspectos de competencias socioemocionales de los que hemos hablado, como son la atención a las emociones propias y ajenas y comprensión de las mismas, la habilidad para regularlas, para manejarlas, y la capacidad de expresarlas en un contexto, pues bueno, lo más adaptativo posible, ¿vale? Y así esos son los nombres de las sesiones que decidimos ponerle, que ya veis que algunas de ellas, la mitad concretamente, tienen añadido el mindfulness por debajo, y que utilizan una serie de estrategias clínicas y una serie de estrategias educativas que Laura os va a contar. Vale. ¿Sí, Vale, Laura? pues Laura, te paso el mando. Tienes la presentación, ¿verdad? En pantalla. Si quieres, sí, te la Vale, pues tengo. te paso Sí. ahora y así puedes compartir. ¿Has recibido el mensaje de compartir? Aún no. Vale, pues espérate un momento que te lo vuelvo a pasar. Un segundito. A ver ahora si te aparece el mensaje. ¿Te aparece? No, no me A ver, aparece. A ver. minimiza la Ahora, presentación. ¿Ahora? Vale, ya mi pantalla, ahora. vale, estupendo. Ahora le das Ahora ves a... la mía. Vemos la tuya, dale al modo presentación. Mira aquí. Exacto. Vale, bueno, está en la primera, vale. Vale, esto es lo que acaba de explicar Exacto. César. Espera, minimizo aquí. Venga. Eso. Vale. Bueno, yo aquí solamente añadir, ¿no? Que cada área que se trabaja, pues está bajo el marco teórico, ¿no? Que ha explicado César de las habilidades socioemocionales, y cada actividad trata de trabajar lo que pone, ¿no? En cada área. Es decir, si al principio tenemos que trabajar comprensión emocional, pues vamos a trabajar desde el autoconcepto, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Quiénes somos, hacia dónde vamos. Vale, vamos al autoconcepto. Seguimos con la identificación de emociones. Seguimos con otra introspección que tiene que ver también con autoconocimiento emocional, ¿vale? O sea, es decir, juntamos, digamos, la 1 y la 2, ¿no? En esa actividad 3 como un cierre. Y bueno, y entonces seguimos trabajando si nos conocemos a nosotros mismos y ampliamos, ¿no? Vamos a decir, lo sacamos afuera, ¿no? De manera que se trabaja en la red social, ¿no? Nos inventamos una actividad que tiene que ver cómo me muestro yo en la red social, ¿no? Es una dinámica que se inventan ellos, ¿no? Como si tuvieran una red, ¿vale? Pero seguimos trabajando con ese autoconcepto, tanto pues a nivel de comprensión emocional y tiene que ver, es decir, las actividades van además de menos a más, ¿no? Es gradual, vamos desde el 1 hasta el 5 y sigue una lógica y un sentido, ¿vale? El apartado de regulación y reparación emocional, este es el que más, vamos, cuando volvimos a realizar el programa, ¿no? En una segunda vez, fue la que tuvimos que trabajar, modificación en las actividades, y tiene sentido, ¿no? Fijaros que trabajar lo que es la regulación emocional desde, por ejemplo, la parte de reestructuración cognitiva, pues habitualmente la práctica clínica es algo que lleva un tiempo, lleva una profundización y bueno, pues esta sí que tuvimos
que darle una vuelta, ¿no? De cómo planteábamos esa regulación emocional a nivel de actividades y que funcionaran, ¿no? Que es quizás lo más complejo de crear, ¿no? En el programa. Partimos de, bueno, de una dinámica de autoestima, ¿vale? Para situarnos también en la parte de regulación emocional. Hacemos reestructuración cognitiva en cuanto a, bueno, pues a lo que sabemos, ¿no? Que hay una base científica en cuanto, pues, si seguimos un corte cognitivo-conductual, pues sabemos, ¿no? Que trabajamos, se trabaja en la psicología clínica no sanitaria, pues la reestructuración cognitiva y otros aspectos, ¿no? También hacemos esa parte de regulación emocional, ¿no? Aquí hay una que es me enfado, estoy triste, ¿qué hago? ¿No? Esto venía un poco a, vale, sé que puedo trabajar la estructuración cognitiva a nivel de pensamiento, ahora tengo estas emociones, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ellas? También para que vean, visualicen esa parte de control, es decir, de que podemos, ¿no? De alguna forma gestionar esas emociones. Esa parte de control muchas veces los adolescentes no la sienten, ¿no? Es como, bueno, me siento así, ya está. Entonces queríamos que vieran si se puede hacer algo, ¿no? O sea, es decir, me puedo enfadar, me puedo sentir triste, ¿no? Validamos esas emociones, pero también puedo aprender a cómo las gestiono de una forma más adecuada, ¿no? Esa parte del trabajo que ha dicho inicialmente César, ¿no? De que había unas quejas, ¿no? Respecto a esos comportamientos, esas gestiones de las emociones. Y finalizamos con un teatro de las emociones, es decir, que aquí todo lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? De esa identificación de emociones, de esa regulación emocional, bueno, pues a través de una actividad que es tipo role-playing, ¿no? En grupos pequeños, ellos tienen que ver, bueno, pues tienen que identificar esas emociones y se les hace hacer una situación en la que haya una gestión emocional y que los demás vean cómo las gestionan, si son adecuadas, no son adecuadas, qué tipo de emociones han visto, ¿no? en ese teatro role-playing, ¿vale? Como también un cierre de esa parte de comprensión y reparación emocional, ¿no? Regulación. El último apartado me parece, la verdad, que fundamental, también los adolescentes, ¿no? En cuanto a la parte de adaptación social, porque fijaros bueno, que la adolescencia ya empieza ese desarrollo social, ¿no? De otra forma, ¿no? En los cambios propios de la adolescencia y entonces pues es clave. De hecho, los alumnos sí que recuerdo, ¿no? Tanto la parte de reestructuración cognitiva como la parte de habilidades sociales, cuando nosotros la aplicábamos, pues bueno, lo valoraban, ¿no? Como muchas veces es como si estuvieran aprendiendo, ¿no? Cosas que no eran conscientes que podían hacer o cambiar o incluso se sentían identificados, ¿no? Entonces, bueno, la parte de adaptación social, hablamos de tomar la decisión, ¿no? Que hay hablamos desde las decisiones individuales a las decisiones, ¿no? De otras cosas a través del trabajo cooperativo, ¿vale? También sabemos que los adolescentes tienen que empezar a decidir, ¿no? Ya cada vez más cosas, así que es una buena dinámica. Y luego también el aprende a decir que no, aspecto clave, ya sabemos, para prevenir los conflictos sociales, bueno, y otros tantos, ¿no? Cosas que a veces aparecen en los institutos. Entonces, aquí a través de unas dinámicas se les explica todas las formas que pueden decir no, ¿no? A los compañeros que bajo presión, ¿no? Y se explica, además, se hace un análisis de cuáles son más adecuadas, cuáles te van a funcionar, cuáles no, por qué, ¿vale? Y la verdad que esto, bueno, pues a muchos les ayudaba. En el tema de cómo nos comunicamos, solución de conflictos con los otros, bueno, pues lo mismo, ¿no? Trabajamos los estilos comunicativos, qué tipos hay, ¿no? Pues el estilo agresivo, inhibido, asertivo, los identificamos y tratamos de que los trabajen, ¿no? Y también, pues bueno, decir un poco que esto se puede trabajar, que se puede practicar y que les animábamos a ellos, ¿no? Pero primero ese conocimiento, ¿no? Aquí también lo que buscamos es darles ese conocimiento de una forma, bueno, pues también que les parezca, bueno, pues atractivo, ¿no? Vamos a decir. Solución de conflictos con los otros también, ¿no? El cómo analizamos un conflicto cuando me pasa algo con otra persona, les damos también las herramientas para que las tengan, las conozcan y si es posible que las usen. Las emociones y los otros también es como, ¿vale? Nos hemos centrado en mi parte de comprensión emocional, ¿no? Mi regulación emocional, pero los otros también tienen emociones, ¿no? Como, ¿qué hago con ellas, ¿no? ¿Cómo puedo
Es decir, estoy percibiendo las emociones de los demás, le doy también esa importancia, esa atención que requieren, ¿no? Y qué hago con ellas, ¿no? Que sería esto en realidad mucho más amplio, pero bueno, por lo menos hacemos una introducción del tema, ¿vale? Y luego la parte de que cambia en tu entorno, bueno, pues considerando que los cursos van cambiando, ¿no? O sea, cada vez que cambian de curso, pues pueden cambiar de profesorado, pueden cambiar de alumnado, y esta nos pareció interesante porque, bueno, pues está claro que cada curso cambia y hay que afrontar los cambios, ¿no? Y primero identificar que van a cambiar cosas, ¿no? Y qué hago con ello, ¿vale? Entonces, la verdad que las áreas sí que están diferenciadas, se trabajan cosas diferentes y yo creo que aportan, ¿no? Aquí os quería hablar un poquito de la tipología de actividades, ¿no? De cómo son luego cada actividad. Y sí que lo partimos un poco de esas preferencias de aprendizaje que sabemos que, ¿no? El alumnado pues, puede tener. Hay quien prefiere trabajar más de forma individual, hay quien prefiere trabajar en grupo pequeño o en grupo grande. Entonces, más o menos en cada actividad, ¿no? Vamos a decir actividad 1, la 2, en cada actividad hay diferentes preferencias de aprendizaje. Por ejemplo, pues en la actividad 1, en el punto 1, se hace, imaginaros, pues una presentación al grupo grande de lo que se va a hacer, ¿no? Continuaríamos con una actividad en grupo pequeño, pues de 3 o 4 alumnos, que van a hacer, por ejemplo, pues eligen una emoción cada uno para escribir causas, consecuencias. Para finalizar, por ejemplo, pues con una actividad individual de cómo yo mismo, ¿no? Me percibo que tengo unas emociones u otras con más o menos intensidad. Os he puesto un ejemplo, ¿vale? Que quiero decir que en cada actividad siempre se trata de que haya algo de trabajo en grupo pequeño, algo en grupo grande y algo individual, ¿vale? De esa forma que, bueno, pues que el alumnado sienta que, ¿no? Bueno, pues que cada uno nos adaptamos un poco, ¿no? A sus preferencias. Además, cada actividad también pues, va a tener diferentes partes, ¿no? Algunas se va a escribir un poquito más, aunque no son mucho de escribir, pero un poco más. En otras puede, pues lo que hemos hablado de la parte del teatro, ¿no? Puede ser utilizar el cuerpo, ¿no? Para expresar el lenguaje más oral, ¿vale? Para aquellos que quizás el escribir pues le cueste más o tenga más dificultades. Entonces, bueno, hemos tratado de que haya diferentes tipologías de actividades más o menos atractivas, ¿no? Pero por lo menos que haya una variedad, ¿vale? Intentando abordar a las diferentes tipologías. También hemos introducido un corto, un vídeo en la de Aprende a decir que no, donde tienen que identificar en ese vídeo, se realizó un corto, ¿vale? Y en cuanto a la atención plena, que también era una propuesta, ¿no? de ver si realmente había mejoría en este, bueno, si conseguíamos mejorar la atención en el aula, en las actividades, que además fue bastante positiva, ¿no? La recepción tanto del propio alumnado como del profesorado. Por parte del alumnado propusimos diferentes también tipologías de actividades, ¿no? Hay unos audios, hay algunas actividades, ¿no? Que promueven esa atención pues, al entorno, a uno mismo, más tipo atención plena, y hay otras actividades que incluso nos pedían que son para fomentar la atención, ¿no? Es decir, esta parte que necesitamos a veces de calentamiento atencional antes de iniciar una actividad. Y la verdad que tuvieron muy, muy buena acogida todas las actividades, porque además son breves, son sencillas y las aplicaban, ¿vale? Sí que en este sentido nos quedamos contentos. Quería añadir aquí, antes de, bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Pero sí que este programa, además de poder aplicarlo en tutorías y por supuesto, yo sí que recomendaría que fuera de forma secuenciada, es decir, que se empieza por una actividad 1, sigue la 2, ¿no? Quizás dentro, bueno, yo sí que lo haría de forma ordenada, ¿vale? Ya que, como hemos dicho, bueno, pues tiene un sentido, ¿no? El por qué primero va una y luego va otra, ¿no? Vamos ampliando. Quería añadiros que también en lo que es la práctica clínica, ¿no? De psicología sanitaria, también se podrían aplicar algunas actividades en concreto, siempre y cuando pues, necesitéis trabajar alguna cosa, ¿vale? Por ejemplo, pues el aprender a decir, a cómo decir no, el decidimos juntos, o sea, hay bastantes actividades que se pueden llevar a la práctica, ¿no?
Y bueno, si os fijáis también, aparte de utilizar el modelo de inteligencia, de las habilidades socioemocionales, ¿no? Como marcos teóricos, también las actividades se ha obtenido información de programas cognitivo-conductuales con validación científica, ¿no? Esa inspiración que nos viene de ahí, ¿no? De cómo trabajamos en sesión diferentes aspectos. Pues bueno, lo que hemos tratado es que hubiera un tándem entre ambas, ¿no? Y de ahí que consiguiéramos pues la mayor validez o fiabilidad posible, ¿no? Entonces, por mi parte, Sí, sin más añadir que, pensar bueno, pues si... que, sí, eso, Laura, que nos animamos. Dale, dale a la siguiente si quieres, Laura, si solo son dos. Voy. Nosotros diseñamos el programa pensando en que se trabaje con jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Hablamos de niños desde los, pues podemos hablar desde los 11 años hasta los 15, en función de, pues de la madurez de los niños también. No es lo mismo unos jóvenes que otros, pero sí que nos apetece pues que se aplique lo más posible, que sea útil, que sea práctico, que nos deis feedback también, si así es el caso, si así lo consideráis, tenéis nuestro email. Y bueno, pues animamos a todos los profesionales de la educación o del sector de la salud hispanoparlantes, pues que se animen a aplicarlo, ¿por qué no? Y si pasas a la siguiente, Laura, a mí siempre me gusta acabar pensando en el futuro y Laura y yo además nos animamos mutuamente el uno al otro y nos apetecería mucho, y de hecho estamos ya en ello, estamos adaptando el programa a edades un poquito inferiores, que también creemos que es muy importante, con la idea de que tenga una utilidad también contrastada, pero en niños más pequeños. Y bueno, pues en el futuro veremos cuando ya la vida nos dé para todo, que, cómo lo vamos terminando y sin más, si tenéis alguna pregunta, estamos Perfecto. aquí disponibles. Ha resultado muy interesante. Os digo que, bueno, mucha gente, hemos recibido muchos mensajes de que les ha parecido muy interesante. La gente que quiera comprarlo y que esté en España lo puede hacer a través de la página web de teaediciones.com. El juego completo cuesta 113,79, que también lo están preguntando. Y los que residáis en Latinoamérica, pues os tendréis que dirigir a nuestro representante de cada país para poder adquirirlo. Y ya está, lo dejamos aquí. Si hay dudas o preguntas, pues nos las podéis mandar a comunicación@teaediciones.com y os las iremos respondiendo y si no, pues las pasaremos a César y Laura. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias a la audiencia y sobre todo gracias a vosotros dos. Muchísimas gracias a todos y a vosotros también. Muchas gracias.